Gonzalo Durán non escatimarán esforzos para mostrar o seu desacordo coa paralización da obra de ampliación e mellora da estrada provincial 9701 a seu paso por Baión. Trátase dun tramo de algo máis de 3 kilómetros que quedou contratada na época do anterior presidente da institución provincial, Rafael Louzán. Nosotros dijimos en su momento que si se paralizaba y se le quitaban a los vecinos de Baión la inversión de 1.700.000 euros, que íbamos a defender los intereses de los vecinos de Baión, y es simplemente lo que estamos haciendo. Hemos presentado la demanda y iremos hasta donde haya que ir para que la carretera se haga y los vecinos tengan la carretera que se merecen. Unha obra cun custe superior ao 1.600.000 euros, cuxo obxectivo era a mellora da seguridade e ampliar o espazo destinado aos peóns. Durán afirmou querer coñecer a que se dedicarán eses cartos se finalmente non se realiza esta obra. Los motivos son motivos técnicos y administrativos. Yo aceptaría hasta ese criterio. Se me dice, mire, es que estaba mal, pero aquí está el 1.600.000 euros, le vamos a hacer unos cambios y se vuelve a contratar la carretera porque había un papel que estaba mal. No. A ver, seamos serios. El dinero voló. No era que estuviese mal el proyecto. La idea era llevarse el dinero. No se van a invertir el 1.600.000 euros en Baión. Entonces, es que la gente, los mentirosos, caen enseguida. Si ellos tuviesen algo mal en el proyecto, simplemente pararían el expediente, modificarían el proyecto y reinvertirían el 1.700.000 euros. Pero no, el dinero voló. Entonces, ¿dónde está el dinero? Bueno, pues eso es otra cosa que queremos saber. ¿Dónde se invirtió ese 1.700.000 euros que dejó contratada la Diputación del PP y que ahora el desastre este que tienen allí hizo desaparecer? Pero ese dinero a algún sitio fue. O Concello de Vilanova convértese deste xeito no primeiro concello en levar aos xulgados o asunto dos 6 máis que denunciaron a paralización de importantes obras para os seus municipios.